se adapten al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. Los actos de repudio son muy viejos, o sea, no es un invento de la Revolución Cubana. Se usaron inclusive en otras épocas, por ejemplo, la ley del lynch, que de ahí viene la palabra linchamiento, son linchamientos públicos. También se utilizó hace bastante tiempo y se utilizó aquí en Estados Unidos también. Los regímenes comunistas lo han utilizado la masa, eso que ellos han creado, que se llama pueblo, esa abstracción llamada pueblo, para atacar a quienes muestren opiniones divergentes, opiniones diferentes, opiniones contrarias a las opiniones oficiales del sistema. La interpretación de un acto de repudio, en mi opinión, es uno de los momentos más bochornosos y más tristes que vivió la nación cubana, porque no solamente era el enfrentamiento de los que apoyaban al gobierno y los que no lo apoyaban, hubo enfrentamiento entre madres e hijos, hubo enfrentamiento entre familiares, compañeros de trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo era un estudiante universitario en ese entonces, y en las universidades te parqueaban unas guaguas, unos ómnibus en la puerta, te montaban, prácticamente te obligaban a montarte en las guaguas y te sacaban a dar actos de repudio. Pero no solamente eran actos de repudio a los cubanos, a tu compañero de escuela, a tu compañero de trabajo, al vecino. Hubo actos de repudio en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, cuando eso era sección de intereses, no era embajada. Allí se reunieron una serie de presos políticos que estaban en el proceso de salida del país, habían cumplido sus cárceles, sus condenas, etc. Y allí llevaron a trabajadores y estudiantes también a dar un acto de repudio contra esos presos políticos. O sea, el acto de repudio se fue convirtiendo en Cuba era algo muy común. En agosto de 1933, tras la huida de Machado, turbas comienzan a atacar y robar a miembros y personas cercanas al régimen. En 1959, tras la salida de Fulgencio Batista de Cuba, comenzaron en La Habana los saqueos a centros recreativos, hoteles y viviendas de funcionarios y personas vinculadas al régimen depuesto. ¿En qué consisten? Bueno, sacan a los trabajadores de sus centros de trabajo, o sea, en horario laboral, en horario en que se supone que pertenecen al Estado, porque como no hay propiedad privada, pues están trabajando para el Estado. Los montan en camiones y los llevan a agredir verbal y hasta físicamente a estas personas. Son personas que ni siquiera conocen a quién van a atacar. Son personas que ni siquiera han visto y posiblemente tampoco hayan oído hablar de esa persona. No saben exactamente por qué tienen que ir a repudiar a ese ciudadano, pero van y repudian, gritan, ofenden, sobre todo obscenidades. Entonces se forma una especie de pandemonium, donde en la manera en que uno a otro en el grupo se van alentando, pues la parada va subiendo, las ofensas suben, ya empieza entonces la necesidad de agredir, que queremos dar golpe, que queremos matar, que se vaya, paredón, así. Paredón ya todavía en 1990 hablaban de fusilen, por lo menos en mi caso en particular. Yo vi actos de repudio, mitin de repudio, yo los vi, por ejemplo, en la Virgen del Camino. Un día iba yo rumbo a mi casa, Guanabacoa, yo soy nacido y viví en Guanabacoa toda mi vida. Iba yo rumbo a mi casa y vi en la Virgen del Camino a una persona que le habían puesto un cubo en la cabeza y le estaban dando golpe al cubo, o sea, para que le sonara. No sé cuál fue el final de esa persona, pero sí nos enteramos, acuérdate cómo surgen las noticias en Cuba de boca en boca, donde hubo actos de repudio, que sí murieron personas en Cuba, sí murieron personas, estadísticas que nunca las vamos a conocer,
Quizás algún día, si se abren algunos archivos del gobierno cubano, podamos enterarnos. Pero sí hubo muertes por actos de repudio en Cuba. Por eso digo que fue uno de los momentos más bochornosos que vivió el pueblo cubano. Y digo el pueblo cubano responsablemente, porque eran la gente dejándose guiar por un partido comunista, por un gobierno, dejándose guiar para ir a dar un acto de repudio, dejándose guiar para avasallar a tu vecino, chico, para avasallar a tu compañero de trabajo. Por Dios. Que rompan con su formación. Desde que nacen están oyendo la mafia de Miami, el ganterismo. Ya cuando yo empecé a viajar y a ver cosas, ya me di cuenta de que todo no era así. Independientemente que en un tiempo determinado puede haber tenido razón de ser una conducta revolucionaria, antiimperialista, como quieran llamarle, ya hoy en día caducó, porque la revolución no fue. Es una dictadura con gente que vive mejor que todos los demás. Entonces, ya, eso no es revolución ni es nada. Tiene que trascender su formación y decirle que no, que se abra el país y que sea un país democrático, todo el mundo tenga derecho a opinar. Eso es lo que yo pienso. Yo participé en un acto de repudio. Yo fui de los ingenuos que se dejó engañar por eso. En realidad es un acto degradante para las personas que lo practican. La luz y me cortaron el gas. O sea, nada, estaba oscura, sin poder comer, no podía cocinar y sin poder hacer absolutamente nada. Y las turbas dirigidas por la seguridad del Estado todo el tiempo ya van. Esta vez en mi caso llegaron muy lejos también. ¿Por qué? Porque a mí me forzaron, poniéndome de cebo 3 personas conocidas, a abrir la puerta de mi casa y la reja de mi casa. Gritaban horrores, me amenazaban con horrores. Y entonces uno tiene un fenómeno extraño en ese momento, ¿no? Que es un ajenamiento. O sea, como te sales de ti mismo, y ya no es miedo, ya no es nada. No sientes nada. Adolorida porque me habían golpeado las partes de atrás de las piernas para que bajarme las escaleras agarrada por el cuello, ¿no? Me hacían así en las piernas. El mundo se me había dividido en dos, por no decir que había fragmentado como una granada. Se había estallado así como una granada de fragmentación. Yo participé en un acto de repudio. Yo fui de los ingenuos que se dejó engañar por eso.